Ok, ok. Bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre lo que son los enfoques cuantitativos y cualitativos, o lo que son los enfoques metodológicos. Para eso vamos a compartir unas diapositivas y comenzaremos a conversar de los enfoques metodológicos. Nosotros en la primera clase habíamos hablado sobre algunos conceptos que bien ustedes lo hicieron en su primer ensayo. Hablábamos de método, de metodología, de enfoque, de qué más habíamos hablado, de la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Entonces vamos a revisar los enfoques epistemológicos que normalmente hablamos. Entonces tenemos los enfoques cuantitativos y el paradigma cualitativo. Es lo mismo, pues nosotros podemos hablar de paradigma o podemos hablar de enfoques. Fíjense algo, cuando nosotros hablamos de paradigma, nosotros hablamos, es un sistema de referencia que nosotros tenemos, o sea, nosotros, digo yo, como investigadores, ¿verdad? Sobre la creencia de algo, de una realidad que está en el ambiente. ¿Por qué yo tengo este concepto? ¿Por qué yo tengo esta creencia? Por mis conceptos, por lo que yo tengo en mi estructura mental. De repente no es lo mismo que tú le preguntes, por ejemplo, a un ingeniero cómo ve un puente que se haya realizado a que se lo preguntes a alguien de literatura. ¿Por qué? Porque los conceptos, la realidad que él está viendo en ese momento tiene que ver con todo lo que tiene en su cerebro, en todos los conocimientos que tiene. Por eso, cuando hablamos de paradigma, dice, es el sistema de creencia que tiene el investigador, la visión de lo que él está viendo en ese momento. Eso es lo que es la palabra paradigma. Entonces, esos paradigmas nosotros podemos verlo desde dos enfoques, cualitativo y cuantitativo. Cuando es cuantitativo, completamente son números, ¿ok? Y para eso se utiliza la estadística. La estadística, acuérdense que hablábamos de estadística descriptiva y de estadística inferencial. ¿Conocen esos términos? ¿Hay alguien que de repente los desconozca porque no sea de repente en el área de ingeniería? No sé, África, creo que era la que es licenciada en comunicación, ¿eh? ¿O no? Estamos bien cuando hablamos de estadística descriptiva y de estadística inferencial. De todas maneras les recuerdo, la estadística descriptiva es cuando nosotros tenemos los datos, ¿verdad? Hacemos los cuestionarios o hacemos la búsqueda de información y describimos. La inferencial es cuando nosotros inferimos algo que puede suceder y no es necesario de repente tener muchísimos datos, ¿ok? En el paradigma cualitativo, que no es de números, sino es de cualidad, los datos no son proyectables, por lo tanto no se emplea la estadística. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros decimos que no son proyectables es porque nosotros como investigadores lo que hacemos es revisar la realidad que está allí y la describimos, la analizamos, ¿ok? Es cuando, por ejemplo, hacemos historias de vida. Eso es una metodología o uno de los tipos de paradigma cualitativo. No es necesario, por ejemplo, cuando uno hace una historia de vida es para una persona. Esa persona yo quiero describirla, yo quiero ver qué pasó en su vida para que esa persona de repente haya sido tan brillante o haya sido de repente una persona que haya cometido algún delito. Yo no sé si yo les comenté que yo estuve en un trabajo donde se hizo en la cárcel de Santana. La persona era un militar y el militar había delinquido y él se puso a estudiar y en la universidad de la UPEL, creo que fue la UPEL, cuando sí, yo estuve fue como de jurado revisando lo que eran los instrumentos y era una historia de vida. Les cuento el cuento corto. La cuestión fue que se quería saber por qué él llegó a hacer eso, o sea, por qué llegó a delinquir siendo con todos sus principios militares. ¿Qué se hizo?
se revisaron sus padres, se revisó el entorno y en función de esos elementos salieron categorías para después definir lo que esta persona se está, o sea, a esa persona a la cual se estaba estudiando. Eso es una historia de vida. ¿Qué pasa cuando es cuantitativo? Es como el cuento del brownie. Yo voy, hago una degustación de mi brownie y resulta que yo les voy a preguntar a las personas, ¿les gusta el sabor, les gusta el color, les gusta el tamaño? Bueno, todo esto que tiene que ver con las características del producto. Y mientras más personas me digan que está mejor, yo en función de eso hago mi análisis y hago mis conclusiones. Entonces, yo puedo proyectar y decir que este brownie, en su gran mayoría, el 70% opinó que le gustaba el sabor, por ejemplo, y en función de que como el 70% dice que está bien, yo saco el brownie al mercado, ¿ok? Eso es, por eso es que se dice que se puede proyectar. Después nos vamos entonces y decimos, y aquí no, perdón. Pues. Entonces aquí lo que está aquí es el paradigma, dice es una visión del mundo, un modo de desmenuzar la complejidad de la realidad, señalan al investigador de una manera actual. Estos son conceptos que ustedes pueden leer. Después hablamos de los métodos cuantitativos y cualitativos, ya lo hablamos, seguimos. Entonces, fíjense, hay algunas características que nos diferencian los enfoques. Vámonos para el cuantitativo. Dice, todo debe estar soportado por números, por supuesto, es un dato estadístico. Se emplea recolección de datos, se codifican, se tabulan, se analizan, siempre. Se someten los instrumentos a validez y confiabilidad. En eso me refiero a que una vez que se haga el instrumento, que ustedes tienen que hacer para sus trabajos de investigación, no van a hacer un solo instrumento, por lo menos van a hacer 2 o hasta tres instrumentos. Cuando habla de instrumentos, estoy hablando de cuestionarios, entrevistas cerradas, entrevistas guiadas, abiertas, ¿ok? Checklist, o sea, una lista de cotejo. Esos son los instrumentos. Pero ese instrumento lo tiene que validar un experto. Esos expertos son expertos en metodología y expertos en mercadeo. ¿Cuántas personas deberían validar el instrumento o los instrumentos que ustedes van a hacer? Por lo menos 2. Cuando uno de los validadores es tutor es jurado de su trabajo de grado, se puede aceptar 2. Si no son ni jurados, no son jurados de su trabajo, deberían haber 3 validadores. ¿Qué hace el validador? El validador revisa el instrumento en función de los objetivos de su trabajo de investigación y valida de que esas preguntas realmente, ¿verdad? Realmente busquen eso que usted pretende revisar o lo que usted está buscando en su trabajo de investigación. Eso se llama validez. La confiabilidad se refiere a que sea confiable el instrumento. Por eso una vez que uno hace el instrumento, hace una prueba piloto. ¿Qué es una prueba piloto? Una prueba piloto es aquella prueba que se hace antes de comenzar la investigación en un número pequeño de CN muestral, que puede ser unos 15 personas, para que usted, una vez que usted lo haga, lo aplica, monta los resultados, puede hallar el nuevo N población, el nuevo N muestral, y le permite la confiabilidad. Y eso se hace con un programa estadístico, ¿ok? La confiabilidad. Después, bueno, dice el investigado se limita a responder. Simplemente, usted aplica el instrumento, el investigado responde, más nada. La comunicación es vertical entre el investigador y los investigadores, vertical, ¿ok? Y los resultados son generalizables a la población. Yo puedo decir, por ejemplo, si yo hiciese un estudio en posgrado y les preguntaría, ¿está usted de acuerdo que las clases sean virtual? Entonces yo puedo decir, el 80% respondió que sí, por ejemplo. Entonces yo puedo decir, en su gran mayoría los estudiantes de posgrado están de acuerdo con continuar con la educación virtual. Listo, está bien. Yo puedo decir de que todo el mundo está de acuerdo y lo voy a hacer de esa manera. Eso es resultado generalizable. Cuando nos vamos con la parte cualitativa,
dice, el soporte viene dado por el registro narrativo del fenómeno estudiado. ¿Qué quiere decir esto? Usted como investigadora simplemente observa y narra lo que usted está viendo. ¿Ok? Ahí no hay variables, hay categorías y las categorías van a emerger cuando usted va a investigar, cuando usted comienza a investigar. Me voy para el cuento del militar que delinquía, ¿ok? O que delinquió. Entonces, en ese momento, ¿qué hace el investigador? El investigador se va a oír, a preguntar y a oír, y comienzan a generarse categorías. Resulta que el muchacho no tuvo una familia completamente funcional, era una familia disfuncional, un padre que tomaba, una mamá que no estaba en la casa siempre, no sé qué. Entonces comienzan a generar categorías. Ah, la categoría, la estructura familiar. Eso es una categoría. Ah, no, que después se metió en la escuela militar era porque en ese momento su familia había estado pasando problemas económicos y era más fácil mandar al muchacho para la escuela militar que tenerlo en la casa. Otra categoría. Ve, va saliendo, va emergiendo, o sea, el investigador no sabe a qué se va a tener. Va saliendo eso y eso sale en función de que de esa investigación que usted comienza a preguntar, a indagar y salen las categorías. Mientras que la cuantitativa, usted sí sabe qué va a preguntar. Usted sabe si va a preguntar si le gustó el sabor del brownie, porque usted lo sabe, ¿ok? Entonces, ojo con eso. Quiero que estén atentos. Si necesitan interrumpirme, me dicen y yo paro si no hay entendimiento. Ok, me voy para la parte. Dice, estudia los fenómenos, ya va que no, aquí no puedo ver una cosa. Ay, Dios mío. Estudia los fenómenos con concordancia estructural y situacional. El investigador se convierte como un principal instrumento, o sea, lo que hace es tomar la información. La comunicación es horizontal, o sea, no es vertical, es horizontal. Yo estoy conversando como conversar con un amigo para ir indagando y buscando. Y los resultados no son generalizables en la población. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si usted, por ejemplo, va a conseguir militares, usted no puede decir que todos los militares van a delinquir porque vienen de una familia disfuncional. No, eso no lo pueden generalizar, ¿ok? Ojo, no lo pueden generalizar. Eso, en ese caso, entonces es diferente a la parte cuantitativa. Usted puede generalizar que como el 70% de su población o de su muestra le gustó el brownie, usted puede generalizar que el brownie, si lo sacan al mercado, va a ser buenísimo. La gente va a consumir su brownie. Generalicé. Dije que todo el mundo va a comer brownie, mientras que aquí no puedo generalizar. Continúo. Los tipos de investigaciones cuantitativas, habíamos hablado que es de número y que se basa en la estadística inferencial y descriptiva. Ya eso lo conversamos. Se emplean muestreos. La muestra es proyectable a la población en general, o sea, la verdad. Lo habíamos hablado ya. Nosotros tenemos una población, tenemos una muestra y generalizamos. Bien. La investigación cualitativa no son proyectables, por lo tanto no se emplea la estadística. Los resultados provienen de la investigación y lo otro dice, la verdad es para el grupo. Por ejemplo, Pedro manifestó, se hace referencia con nombre y apellido. O sea, no puedo generalizar. Yo no puedo decir que las personas del posgrado, todo el mundo quiere clases virtuales. Ponte tú que hice el estudio en posgrado, ¿ok? ¿Por qué? Porque es un grupo o es una persona. No puedo generalizar. En la parte cualitativa, estas investigaciones sirven para explorar, uno explora, en la cuantitativa determinar el nivel de por ejemplo, en la investigación cuantitativa determinar el nivel de la demanda, mientras que en la investigación cualitativa determinar si se va a tener éxito o no. Fíjense, voy a revisar el nivel de la demanda cuando hago cuantitativa y cuando hago cualitativa voy a ver el agrado que tienen sobre ese producto que yo voy a sacar en el mercado. ¿Bien? ¿Podemos utilizar las dos investigaciones? Podemos utilizar. Es cuando hablamos de investigación mixta. ¿Ok? De hecho, ahora es muy, es muy normal, es muy común, sería la palabra, es muy común
hacer investigaciones mixtas, hacer de repente un objetivo con investigación cualitativa y un objetivo con investigación cuantitativa. ¿Ok? Lo otro que dice la investigación cualitativa es válida, es robusta, es confiable, pero no es exacta. Y no es exacta por lo que les decía. Yo no puedo tener exactitud. Simplemente yo lo que hago es tomar la información y en función de eso yo digo, esto es así, esta persona, por ejemplo, si fuera una historia de vida, se comportó de esta manera por esto y esto, pero no es exacta. O sea, además es una investigación netamente social, ¿ok? Netamente social. La investigación cualitativa no se utiliza en ciencias exactas, ¿ok? O sea, en matemáticas, físicas, biologías, no se utiliza en ciencias exactas. Los estudios cuantitativos, según Malotra, tienen un elemento muestral, ¿verdad? Tiene una unidad muestral, ¿verdad? Tiene un alcance, o sea, dónde está la población. No es lo mismo que tú le preguntes a un margariteño, por ejemplo, su comportamiento a un andino, ¿ok? Es diferente. Hay un trabajo de investigación que hizo una profesora de nosotros de la UNED, donde ella revisó el comportamiento del andino y entonces ella llegó a la conclusión que el andino era una persona tímida, era una persona muy callada, era una persona también intelectualmente más leída que los otros. O sea, tenía una serie de rasgos de su personalidad. Y cuando se fue a hacer el trabajo en el llano o en la playa, creo que fue en la parte de la playa, decía que era diferente, ¿no? Las costumbres, por ejemplo. Y una de las cosas que ella llegó a la conclusión es que la misma topografía de donde están ubicados los estados hace de que las personas sean diferentes. Entonces, fíjese, una cosa tan sencilla como, por ejemplo, dice que los andinos hablamos como suavecito, como calladito. Ustedes no se han dado cuenta que el merideño, el andino, el de la grita, nosotros mismos, mientras que el que está en la playa, el maracucho, no sé si hay el maracucho, o el de llanero, grita, porque es aquella sabana larga que hay allá para que uno lo oigan, tiene que gritar. Entonces, la misma topografía hace que la personalidad, el comportamiento de uno sea diferente. Eso es un trabajo bien interesante y eso tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿ok? En la parte del tiempo, pues hay una fecha. No es lo mismo que usted haga el estudio ahorita en este momento a que lo haga dentro de 5 años. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque las realidades cambian. En el 2021, 2020 nos vino la pandemia y hubo muchos cambios, ¿ok? Entonces no es lo mismo que yo hubiese hecho este trabajo antes o ahorita. Entonces eso es importante, el lapso o el tiempo. La cuantificación, si es infinita o si es finita. Hay unas poblaciones finitas cuando nosotros la conocemos e infinitas cuando la desconocemos. Por ejemplo, una población infinita, puedo decir, de los estudiantes de posgrado, quienes consumen, no sé, café, por ejemplo. Yo no lo sé, yo no puedo saberlo. Yo puedo inferir y decir que es una población infinita porque la desconozco. O una población infinita es cuando es muy grande, ¿ok? Muy grande. Estoy hablando no de cientos, de miles. Entonces yo digo, es infinita, no la puedo determinar. Y hay fórmulas para poblaciones infinitas y hay fórmulas para poblaciones finitas. Eso lo vamos a ver posteriormente. Dice, la mayoría de esta información se puede obtener por institutos como el INE, zona educativa. Si no hay información, la población es infinita, lo que yo les decía. Sí, por ejemplo, yo puedo saber cuántos habitantes hay en el municipio de San Cristóbal, cuántos hombres, cuántas mujeres, qué edades tienen. Yo lo puedo saber. Yo puedo saber cuántos alumnos están en posgrado, cuántos alumnos están en la Universidad del Táchira. Yo puedo saberlo. Pero yo no puedo saber quiénes consumen café en el municipio de San Cristóbal. No lo sé, es infinito. Para mí es infinito. Debe haber un número, pero como yo lo desconozco, yo parto de que es infinito. Bien, seguimos.
En la parte de los estudios cuantitativos, entonces tenemos que hacer muestreo, pero esos muestreos pueden ser probabilísticos o no probabilísticos. No sé si se acuerdan cuando vieron estadística. Nosotros hablamos de muestreos probabilísticos, el muestreo aleatorio simple. ¿Cómo es este muestreo? Este muestreo es, acuérdense del juego de bingo, ese que tenía pelotitas y uno le daba vueltas con una, ¿se acuerdan? O una bolsa llena de números. Eso es aleatorio simple. Aleatorio simple es que yo saco cualquier número que está incluido en una población gigante. Cuando yo hago un muestreo estratificado es porque habla de estratos. Los estratos, por ejemplo, municipio San Cristóbal, esa es mi población. Yo voy a hacer un muestreo. Si es estratificado, yo puedo estratificar por parroquias. Tengo parroquia La Concordia, parroquia San Juan Bautista, parroquia La Concordia, ¿ok? Esos son estratos. Otro ejemplo, la Universidad Nacional Experimental del Táchira tiene una población, ¿verdad? ¿Quiénes serían la población? Rosemary, que trabaja en la UNED. ¿Cuál es la población de la UNED? Están los trabajadores, los administrativos, el personal docente, el personal educativo, o sea, los alumnos. O sea, estamos categorizados en diferentes estratos. Exacto, ¿Sí? sería estratos. Entonces, el estrato sería docentes, que sería el personal académico, estudiantes, obreros, administrativos, por ejemplo. Esos son los 4 estratos de la Universidad del Táchira, ¿ok? Entonces, los estratos, ¿y qué pasa con cada estrato? Que cada estrato se diferencia de cada uno de ellos. El estudiante tiene una característica, el profesor tiene una característica, ¿ok? Debe haber una clasificación bien, o sea, identificada, que no, yo no tenga duda, o sea, yo no tengo duda que un estudiante pueda ser un profesor o que un estudiante pueda ser un administrativo puede ser un profesor, aunque hay una equivalencia de administrativo y profesor, pero está completamente clasificado y bien categorizado, ¿ok? Hay una categoría. A eso nosotros hablamos de estratificado. Por ejemplo, en una empresa tengo personal de gerencia, personal operativo y te doy personal obrero. ¿Ok? Entonces está estratificado. Por áreas, yo por ejemplo puedo tener un muestreo probabilístico por áreas geográficas. Por áreas geográficas, entonces yo digo, los del zona andina, la zona del llano, ¿ok? O zona occidente, oriente, están por áreas geográficas. Polietápico es cuando nosotros generamos entonces eso se llama como un coeficiente, un índice. Por ejemplo, yo comienzo a clasificar del 1 al 7, del 1 al 7, después ese 7 vuelvo otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente y voy sacando. Ese es polietápico, como por etapas, pero varias veces. Por conglomerado, entonces yo puedo hacer como unos clústeres. Yo, por ejemplo, tengo la región del municipio San Cristóbal y en el municipio San Cristóbal yo puedo tener de repente sectores y son conglomerados, ¿ok? Eso también es válido. Cuando hablo de no probabilístico, que estoy hablando que es por juicio, por de cuotas o por fines especiales. Por juicio es juicio de expertos. Yo de repente puedo buscar un juicio de expertos y yo puedo decir, bueno, yo voy a buscar chef que tengan una reconocida, un reconocido hacer en su área, que tengan escuelas de gastronomía, que tengan panadería, o sea, yo lo hago por juicio, ¿ok? Y así sucesivamente yo puedo ir haciendo el muestreo no probabilístico. Nosotros normalmente, por lo menos lo que se ve, casi no utilizamos el no probabilístico, o sea, lo utilizamos dependiendo del tipo de trabajo que yo vaya a investigar, ¿ok? Sí. Los métodos cualitativos en investigación, bueno, entonces, bueno, ahí es un concepto de Bannister, donde dice que un intento de capturar el sentido de lo que subyace internamente, que se estructura, bueno, estos son conceptos que ustedes pueden ir revisando. ¿Qué me interesa a mí aquí? Las preguntas. ¿Cuándo es cuantitativo? ¿Cuánto? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué proporción? ¿Qué tamaño? ¿Cuándo es cualitativo? ¿Por qué? ¿Cómo puedo? ¿De qué manera? ¿Ok? Eso es lo que es importante para que ustedes, una vez que vayan a decidir
cuál metodología o con qué paradigma o con qué enfoque van a trabajar en su trabajo de investigación. Después, dice, los métodos cualitativos, dice, existen diferencias alternativas basadas en la naturaleza del problema, la estructura mental y la cultura. Ya les hablaba de que de repente es diferente la estructura mental y lo que usted trae en sus conceptos. Por eso a veces cuando comienzan los posgrados, se hace una revisión de la carrera de donde viene el estudiante. ¿Por qué? Porque la estructura mental es bien importante. Dice, ningún método de investigación está bien o mal, solo existe la condición de ajustarse a las necesidades de información y la calidad de la ejecución, lo que yo les hablaba. No es que es bueno o es malo, es dependiendo de la investigación que usted vaya a desarrollar. La recomendación, dice, se recomienda usar los métodos cualitativos de investigación cuando se quiere ver la expresión facial del consumidor al tomar o ingerir, que define en sus propias palabras cómo se siente y cómo le parece. No es como la encuesta que se le dice que califique con base en las palabras del investigador o de la encuesta como tal. A veces los estudios cualitativos requieren más observación, ¿ok? Más observación. Y se requiere de repente algunos instrumentos para tomar los datos. Por ejemplo, revisar si se dilata la pupila cuando usted está viendo algo que le están enseñando, si de repente usted comienza a tener algunas alteraciones en su piel, sudoraciones, o sea, cosas así, y eso es lo que va a revisar el investigador. Pero se requieren algunos equipos en particular. Por eso es bastante a veces complicado sacar la investigación, tener ese tipo de datos. En la parte cualitativa se utiliza mucho la observación directa, que es precisamente ir y observar directamente a dónde está. Las entrevistas de profundidad son aquellas entrevistas que no tienen un número de preguntas, tienen muchas porque las preguntas van a emerger en ese diálogo que usted va a sostener con el investigado. ¿Ok? Y también se hace lo que se llama sesiones de grupo o focus group, donde usted toma un grupo de personas que tienen ciertas características y, por ejemplo, si fuera el cuento del brownie, usted busca varios chefs o varios reposteros y usted les da a probar y eso se llama focus group. Entonces, usted lo que va a hacer es observar, les da a comer y comienza a revisar y anotar qué es lo que usted ha sacado de eso. Es muy normal hacer focus group. Por ejemplo, cuando se utilizan proyectos que son de investigación de nuevos productos, se utiliza mucho esa técnica de focus group antes de sacarlo al mercado, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, los métodos cualitativos pues tienen un proceso, como todo. Dice identificar el objeto, especificar los objetivos, diseño de investigación,